Continuamos, hermano, con la serie de sermones. Vamos a buscar en Juan, capítulo 10, versículo 7. Juan, capítulo 10, versículo 7. Ya vimos, creo que este es el cuarto, yo soy. Vimos, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta y este es, yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 7, vamos a leer bastantes versículos. Si lo encontramos, dice así, Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo, yo de mí la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta aquí, hermano. Bueno, primero nosotros vimos, y bueno, hablamos un poco el domingo pasado de cómo era la vida pastoril, ¿no? En esa época. Yo le había mandado la imagen de cómo era un redil. Un redil básicamente estaba ubicado casi siempre en el centro de una aldea y era una edificación, cuatro muros, casi siempre era rectangular, con una sola puerta de madera y adentro se ubicaban varios rebaños de ovejas de toda la comunidad, ¿no? Y se pagaba a un portero en la noche para que cuide los rebaños de la oveja, que cuide de ladrones o quizás de animales. Pero durante la mañana llegaban los pastores y cada uno se paraba en la puerta del redil y empezaba a llamar a las ovejas. Casi siempre tenían, dicen, un sonido particular, así como nosotros llamamos a veces a los animales, o había un sonido particular que hacía el pastor, que las ovejas conocían ese sonido y empezaban a salir. Puede que haya varios rebaños en un redil, pero las ovejas conocían ese sonido y sabían que era hora de salir a comer, básicamente. Entonces, él conocía a las ovejas, o a veces algunos, hasta actualmente ponían nombre propio a las ovejas, casi siempre era por características, como, no sé, cola manchada, o cosas así, o negrita, o blanquita, le ponían ese tipo de nombres, y las ovejas empezaban a salir, y las llevaban a pastorear durante el día, ¿no? Y cuando volvían nuevamente a la tarde al redil, quizás podían pasar diferentes peligros, tenían que protegerle a veces había ladrones, y cuando volvían al redil lo que solían hacer es revisar una por una a las ovejas antes de entrar a la puerta, que la puerta era una puerta estrecha. La sostenían con el cayado, que tenía una especie de gancho,
la sostenían y la revisaban todas para ver si estaban sanas y que queden sanas durante la noche. Entraban a todas las ovejas y nuevamente iban a descansar los pastores. Pero básicamente la idea, el trabajo principal de un pastor era guiar a las ovejas hacia donde había pastos verdes, hacia el alimento, y protegerlas de los ladrones o los animales salvajes. Entonces era guiar y proteger el trabajo de un pastor de ovejas. Y Jesús advierte en esta ilustración que hace en esta parábola y sobre los falsos pastores. Y vamos a ver nosotros esto en 3 puntos. El primer punto va a ser justamente los falsos pastores. Nuestro segundo punto va a ser los créditos del pastor. Y el tercer y último punto va a ser los cuidados del pastor. Ustedes recuerdan ahí en Juan, en el capítulo 9, un capítulo anterior, había pasado un incidente que un hombre estaba enfermo vivía de pedir, ¿no? De pedirle limosnas, y Jesús viéndolo se compadeció de él, formó lodo en la tierra, dice, con saliva, y luego lo puso en los ojos y le mandó a lavarse al estanque de Siloé. Este hombre se sanó, y cuando se sanó se armó un alboroto porque esto fue un día sábado, y entonces empezaron a preguntarle quién te sanó, y después se fue el asunto ante los fariseos y los judíos, y ellos dijeron, no, pero no te puedes sanar en sábado, ¿cómo va a ser eso? Y se armó un alboroto tremendo, le llamaron a él a testificar, llamaron a sus padres a testificar, hasta que el hombre tenía una astucia tremenda, y terminó básicamente discutiendo y acusándolos y a veces como mofándose inclusive de los fariseos, diciéndonos, bueno, esto es lo increíble. Al final le dice, ¿no? Ustedes no saben de dónde vino, a mí me sanó, y sabemos otra cosa, que Dios no puede abrir el diablo o el demonio no puede abrir la vista de los ciegos. Entonces, evidentemente, viene de Dios. Y estos fariseos, al verse ridiculizados por el argumento de este hombre, que tenía bastante habilidad para defenderse, lo que terminaron haciendo le dijeron, vos callate, vos naciste en pecado, por eso estás así. O sea, estás totalmente en pecado. Y lo que decidieron hacerlo era expulsarlo de la sinagoga. Básicamente los comulgaron. Lo que significaba era que era una persona bajo el juicio de Dios, que estaba condenada. Entonces, Jesús, oyendo esto, dice el capítulo 9, versículo 34, dice que le dijeron, tú naciste en pecado y quieres venir a enseñarnos a nosotros. Oyendo Jesús que lo habían expulsado, fue a buscarlo y hallándole le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto, es el que habla contigo ahora. Y Jesús le dijo, y el hombre le dijo, creo, Señor, y le adoró. Básicamente Jesús fue a buscarlo, al hombre que había sido expulsado del redil de Israel. Inmediatamente Jesús da el ejemplo de esta parábola, diciendo que Él es el pastor, el buen pastor, a diferencia de los judíos, que en lugar de ponerse alegre porque una oveja que estaba enferma, que estaba herida por el pecado, que estaba herida físicamente, o sea, no veía, en lugar de alegrarse por esta oveja de Israel que recobró la salud, o sea, obtuvo, en cierto sentido, como decíamos el domingo pasado, obtuvo salvación, es decir, salud. Una persona que volvió a la plenitud, que es parte de la obra de la redención, que vuelva a tener plenitud, que vuelva a estar con su familia, ya no iba a mendigar más, iba a poder trabajar. Sin embargo, en lugar de alegrarse por la salud de la oveja, por la salvación de la oveja, ellos la expulsaron del redil de Israel.
Em, entonces Jesús fue a buscarla, a la oveja expulsada de Israel. Y justamente Jesús empieza a acusarles a los fariseos y a los líderes de ellos ser falsos y malos pastores. Pero Jesús no nos acusa sin evidencias. Jesús se respalda también en el resto de las Escrituras, y el resto de las Escrituras hablaban y atestiguaban de que vendrían falsos pastores a Israel. Y quisiera leer, y acá quisiera que me acompañen en Jeremías 23, que el resto de las Escrituras hablaban y profetizaban que en Israel vendrían falsos pastores. Jeremías capítulo 23, versículo 1. Jeremías 23, 1. Habla sobre los falsos pastores que vendrían a Israel y que estaban en Israel y que inclusive ahora hay en el pueblo del pacto, ¿no? Dice así, Jeremías 23, 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis, y no las habéis cuidado. Y aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y pondré sobre ellas pastores que apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán más, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y hay varios textos, por ejemplo, también en Ezequiel, el capítulo 34, habla nuevamente, prácticamente es un texto paralelo sobre pastores que vendrían a Israel y pastores que vendrían al pueblo de Dios y harían daño a las ovejas, que no les importan las ovejas, que en lugar de cuidarlas, las matan y sacan su lana y las comen. En Ezequiel 34 dice esto, y luego vamos a leerlo el texto. Pero este es el primer testimonio. Anteriormente, no sé si recuerdan la prédica anterior, que justamente los fariseos y los saduceos y los judíos vinieron a Jesús diciendo, vos para acusarnos o para decir alguna cosa necesitas 2 o 3 testigos. Y acá ellos tienen testigos en contra de ellos mismos. El primer testigo era el testimonio de las Escrituras, estaba en contra de ellos. Pero en segundo lugar, el testimonio del Hijo, o sea, Jesús atestiguaba en contra de los líderes de Israel, y también el testimonio de sus mismas obras atestiguaban en contra de ellos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, Jesús le dice, está hablando sobre qué es lo que contamina al hombre. Dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Entonces, dice el versículo 11, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que a los fariseos les ofendió la palabra que dijiste? Y Jesús dice, dejadlos, ellos son en realidad ciegos que guían a los ciegos. Y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al pozo. Eso es lo que está diciendo. Ellos como pastores en realidad son pastores ciegos que van guiando a otras ovejas que también son ciegos y no ven a dónde van. En Mateo, el capítulo 9, Jesús atestigua en contra de los fariseos y de los líderes de Israel diciendo, al ver el capítulo 23 de Mateo, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque
recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más dignos del infierno que vosotros. Y así continúa Jesús diciendo, ay, y los trata de generación de víboras, de hipócritas, porque ellos, el propósito de hacer prosélitos, el propósito de tener ovejas era para alimentarse de esas ovejas, porque existía un negocio muy redituable en el templo. Existía un negocio tremendo con los cambios de monedas. Existía un negocio millonario con la venta de animales para el sacrificio. Y eso es lo que ellos querían vivir y vivirle a sus ovejas. Sin embargo, dice Mateo, como lo habíamos visto también el otro día, con el caso de cuando Jesús dijo que yo soy el pan de vida, que Jesús, al verlos a ellos, los vio como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Jesús tenía el corazón del pastor y en lugar de querer vivir y sacarle la plata a ellos, Jesús les dio de alimento. Nuestro segundo punto es, justamente Jesús era el buen pastor y sus obras decían que Él era el buen pastor. Sus obras, y porque sus obras iban de acuerdo a su corazón, que era compasivo y misericordioso. Y nuestro segundo punto es que Jesús tenía los créditos del buen pastor y podía cruzar, o sea, le acreditaban la puerta, justamente era el certificado de que él podía entrar a la puerta como un pastor y no era un salteador que entraba por los muros. Había testimonio de la puerta de que él era el pastor, había testimonio, si se quiere, de el que estaba el portero, de que él era el pastor. El portero lo reconocía como el pastor. Y ahora vamos a ver algunas cosas que atestiguaban de Jesús como el buen pastor. Primero tenía el testimonio de las Escrituras. Y leímos Jeremías 23 y también cité Ezequiel 34. Y acá en estos dos pasajes más adelante habla sobre que Dios iba a traer un buen pastor para Israel. Que en Israel iban a venir falsos pastores, pero Dios iba a traer un pastor que lo iba a unir al rebaño. Vamos a leer en Jeremías 23. Jeremías 23:3 dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y aquí que vienen días, dice Jehová, que levantaré de David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia sobre la tierra. En sus días será salvo todo Judá e Israel, y habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Está diciendo que en Israel iban a haber falsos pastores, pero Dios iba a enviar un pastor que las iba a reunir y le iba a apacentar con justicia. Un texto paralelo es Ezequiel 34, como había dicho. Pero no solo tenía el testimonio de las Escrituras Jesús, que acreditaban que Él era el pastor verdadero. Tenía el testimonio de su Padre, y seguramente recordaremos las veces que el Padre atestiguó del Hijo audiblemente ante todos, ¿no? Al menos yo recuerdo 3 ocasiones, que es cuando Jesús estaba una vez anunciando su muerte, afligido en Jerusalén, y entonces se escucha, Jesús dice, Padre, glorifícame, y se escucha la voz del cielo, dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esto justamente está un par de capítulos más adelante del que leímos. También en el bautismo, cuando desciende la paloma del cielo y se escucha la voz del Padre diciendo, en Él tengo complacencia, este es mi Hijo amado.
lo mismo, casi la misma frase aparece en la transfiguración, cuando dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre atestiguaba de Jesús. Las Escrituras atestiguaban que él era el buen pastor. Pero Jesús había algo que le repitió varias veces a los judíos. Por ejemplo, en Juan 1:25, Jesús les decía: si no creen lo que yo les digo, crean en mis obras. Nuevamente les repite lo mismo en Juan 14:11. Dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras que hago. Le vuelvo a decir lo mismo en Juan, el capítulo 5, versículo 36. Esto fue antes de la alimentación de los 5,000. Le dice: yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas que yo hago, esas dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, Jesús tenía el testimonio del Padre, tenía el testimonio de las Escrituras y tenía el testimonio de sus obras. Y la pregunta es: ¿cuáles obras, no? Al menos en Juan encontré varias obras que Jesús hizo. El primer milagro fue la transformación del agua en vino. Luego Jesús hablando con la samaritana. Jesús sanando al oficial del rey. Jesús sanando al paralítico. La alimentación de los 5,000. La curación, como vimos, del ciego. Había muchísimas obras que atestiguaban que él era alguien que venía a buscar el bien de las ovejas de Israel. Y muchas veces hizo el bien de forma desinteresada. Como anoche hablaba con Aaron y le decía, muchas veces él sabía el corazón de la gente que le seguía. Y cuando estaban ahí como ovejas sin pastor, él los vio y tuvo misericordia de ellos. Y que quizás no tenían el suficiente dinero para ir, para comprar alimentos. Y había niños. Y entonces él tuvo piedad de ellos, porque ya era tarde, las aldeas estaban lejos. A pesar de que él conocía cómo eran, y al otro día se manifestó cómo eran, que ellos fueron simplemente para buscar comida de Jesús, pero él tuvo compasión y los alimentó. Y así era Jesús, movido por su corazón de compasión. Y eso lleva a nuestro último punto, que es los cuidados del pastor. Y hay varios textos que quisiera remarcar. En Juan, en el capítulo 10, el versículo 3 que leímos, nos habla sobre los cuidados que tiene. Él primero conoce a sus ovejas. Dice: ahí te abre el portero, y las ovejas oyen su voz y las llamas por su nombre y las saca. O sea, llamas por su nombre. En el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y esto es muy importante, porque podemos decir que hay diferentes personas y podemos decir: esta persona me conoce, esta persona sabe quién soy. Pero en cierto sentido se puede decir que somos desconocidos para muchas personas. Para el Estado, por ejemplo, somos un número. Para los lugares que nos manejamos en el trabajo, simplemente saben no sé cuánto porcentaje de quiénes somos o qué somos. Simplemente las facetas que están en el trabajo. Quizás en las familias o en el barrio pueden conocernos un poco más. Saben nuestro nombre, algunas características, quizás algunas le pueden decir: bueno, este es buena gente, este es mala gente, este tiene tal problema, este es sociable, este es antisociable. No sé, pueden decir diferentes cosas porque nos pueden conocer un poco más. Nuestra familia es la que más nos conoce.
Eh, Quizás un esposo y una esposa son los que más se conocen, un padre con sus hijos, pero hay cosas y hay muchas situaciones, seguramente le habrá pasado que hablábamos sobre, por ejemplo, la depresión. Hay hay muchas personas que uno puede decir, o en momentos que está solo, o en momentos que está en dificultades, o en momentos que nos habrá pasado de atravesar con problemas o a veces que nos afectan eh, en lo anímico, podemos decir, en esto siento que no me entienden, en este aspecto por ahí no me conocen, pero Él, y esto es increíble, Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, Él puede decir, puede ser la persona, si ayer hablábamos, por algo decir, qué difícil es ser empáticos con las personas a veces, qué difícil es ponerse en el lugar de alguien. Por ejemplo, alguien fallece, ¿no? Y uno tiene que ir a un velorio y está la familia del que está ahí, del que ha fallecido, y uno dice, ¿qué le puedo decir? ¿Qué puedo decirle a esta persona? O sea, a mí me fallecieron varios familiares, pero no estoy sintiendo en este mismo momento lo que está pasando esa persona. Quizás lo pasé en su momento. Y en su momento también no había cosa que me digan que me sirviera. Pero en ese sentido, Él sí nos conoce y Él puede ser empático con nosotros. En ese sentido, podemos acudir a Él y contarles. Y Él sí puede entenderlo. No es mi segundo punto, que Él provee a las ovejas. Dice, el ladrón no viene para matar, hurtar y destruir. Él viene a traer vida en abundancia. Y también dice, Él nos va a llevar a pastos verdes. El Señor va a proveernos. Y recuerdo muchas veces que el Señor nos proveyó de cosas que por ahí necesitábamos o queríamos. Y hemos visto y podemos atestiguar que la mano del Señor nos provee. Y podemos decir, como Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Él da vida a sus ovejas. Y esto es importante, porque Él es capaz de poner su vida, y lo hizo por sus ovejas. Si Él tenía que morir para protegerlas, Él lo hizo. Él quizás murió sufriendo el mal que las ovejas tenían que sufrir. Atacado de alguna forma, malherido, Él pudo sufrir. Pero luego de su muerte y luego de su reacción, dice que Él reúne a sus ovejas. Dice, también tengo ovejas que son de otro redil. Ellas oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por lo general esto se cree que está hablando de los gentiles. Por ejemplo, en Efesios, el capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, o sea, nosotros los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que hizo de ambos pueblos, del pueblo judío y de los gentiles, uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Entonces Él reúne a sus ovejas, a las ovejas que tenía del pueblo judío y a las ovejas gentiles. Él, luego de su resurrección, no solo reunió a sus ovejas, no solo también preserva a sus ovejas. Más adelante en Juan 10, 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
yo y el Padre somos uno. Él no solo provee para las ovejas, no solo las reúne a las ovejas, Él también las va a preservar. Él también tenemos seguridad que en Él tenemos vida eterna. Tenemos salvación y si Él prometió salvarnos, nos va a llevar a puerto seguro. Y para terminar, pensaba una cosa, y bueno, esta semana pensaba en el corazón compasivo de Jesús, haciendo todo esto por sus ovejas. Y inclusive antes de irse Jesús, antes de marcharse, cuando terminó su ministerio, como hoy recordábamos la oración en Juan 17, la oración sacerdotal, Él pidiendo y diciendo, Señor, te pido por ellos, que sean uno, y te pido con los que han de venir también. Había una preocupación de Jesús, de su corazón compasivo, de decir, te pido que les ayudes, que se puedan mantener, que tengan unidad. Inclusive después de la resurrección, resucitó y la llamó, y ahí estaba Pedro, y le dice, Pedro, ¿de verdad me amas? Así como le dijo, también decía en la oración, ¿cómo se conocerá que son mis ovejas y cómo se conocerá que son mis discípulos? Si se aman unos a otros. Y a Pedro le dice, Pedro, ¿de verdad me amas? Si me amas de verdad, entonces apacienta mis ovejas. Jesús preocupado por sus corderos, por sus ovejas, Él se había muerto por ellas, Él había hecho de todo para reunirlas, Él había predicado el Evangelio, pero sin embargo, unos instantes antes de irse, seguía preocupado por sus ovejas y encargándole a Pedro, Pedro, apacienta mis corderos. No le dijo una vez, le dijo 2 veces, 3 veces. Y yo creo que este debe ser nuestro modelo a seguir, el corazón compasivo de Cristo, que tiene cuidado de las ovejas, que así como un pastor antes de entrar al redil, él las revisaba con cuidado y compasión. Y a veces quizás, personalmente puedo decir que este corazón de compasión que tiene cuidado con las ovejas, por ahí no está en mí. Y uno dirá, bueno, pero era Pedro. Era Pedro y Pedro era apóstol, era pastor. Yo no soy pastor, no soy apóstol. No tengo por qué estar teniendo cuidado de las ovejas. Pero eso podría haber dicho el buen samaritano. Cuando el buen samaritano estaba yendo por el camino, pudo haber visto, ahí viene el levita, ahí viene el sacerdote. Ellos son líderes de Israel. ¿Por qué no se encargan ellos? El tipo que está tirado acá debe ser una de sus ovejas. Ellos son los líderes. Él no era sacerdote, él no era levita. Simplemente era una persona más, pero ocupó primero su tiempo en ver la situación de este hombre. Utilizó sus recursos que tenía a su mano para manejar, para suavizar sus heridas, y sus conocimientos que tenía a su mano. No era médico, pero utilizó los recursos que tenía a su mano para ayudar a un desconocido. Bajó de su cabalgadura, probablemente subió a este hombre a su cabalgadura, utilizando otro de sus recursos. Y él podría haber dicho, bueno, voy y lo dejo en la ciudad. No, se preocupó por el bien pleno de este hombre, llevándolo a alguien que sí sabía, alguien que sí podía ayudarle de una forma más completa que él, asegurándose de que esté bien. Lo llevó a el lugar de una posada, creo que dice, y allí este hombre fue curado. Y luego dijo que si hay algo que todavía falta, si gastas más de lo que yo te dijo, ponlo a mi cuenta. Y la pregunta es, Jesús orando
por sus ovejas, Jesús orando por el bien, Jesús orando por todos nosotros. Y a veces este corazón de compasión está en nosotros, este corazón de compasivo por el rebaño, por las ovejas, a pesar de que no somos pastores, que no somos líderes. La Biblia compara, y con esto termino, la Biblia compara varias veces. Dice que somos una oveja, que somos un rebaño, dice que somos un ejército, dice que somos un cuerpo. Y bueno, ayer me pasó que cuando venía caminando, me empezó a doler el pie, tengo el pie lastimado. Entonces, lo que hago es, venía por una vereda y resulta que las veredas tienen una caída y el pie que me duele, el pie malo es el derecho, y justamente en la parte más arriba apoyaba y me hacía doler, y el otro parte me quedaba abajo. Entonces, ¿qué hice? Me fijé, crucé la calle, entonces para que la parte más alta quede con el pie sano, así no me dolía tanto. Y la Biblia dice que somos un cuerpo, y la pregunta es, en este caso mi cuerpo estaba trabajando por el bien del que estaba dolorido, del que estaba mal. Todo, o sea, primero la vista, después tuve que cruzar la calle, esperar que pasen los autos. Era todo el cuerpo en pos de una solución para que estaba dolorido. Y empecé a caminar por la otra senda. La idea es quizás no quedarse quieto, sino que ver cómo se puede avanzar y cómo se puede ayudar al que está herido, al que está dolido. ¿Qué estoy haciendo? ¿O en qué forma al menos conozco cómo puedo ayudar y ser de alguna forma imitador del buen pastor? Reflexionaba en esto y ojalá que sea de reflexión para nosotros también.